Sean todos ustedes bienvenidos a Quimiqueando. Hoy nosotros hablaremos sobre las propiedades de la materia. Y las propiedades de la materia son importantes para poder hacer la clasificación o identificación, ya que cuando nosotros identificamos a la materia, lo podemos hacer ya sea por sus propiedades o por sus componentes. ¡Esto es emocionante! Y si nosotros nos centramos en las propiedades, estas pueden ser dos: propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas, en pocas palabras, son propiedades que yo puedo medir y puedo observar sin modificar en absolutamente nada la composición de la materia. Por ejemplo, aquí yo voy a medir el volumen del agua y ya una vez medido, simplemente regreso al agua donde estaba y el agua sigue siendo agua. El agua no va a cambiar. Y a eso nos referimos con que sea una propiedad física. El agua sigue siendo agua. Por otro lado, en una propiedad química, es necesario que ocurra un cambio químico para poder apreciar dicha propiedad. Es decir, es necesario que yo transforme a la materia para poder identificar precisamente esa propiedad. Por ejemplo, si yo quiero mirar cómo es la combustión del papel, necesariamente tengo que quemar papel. Y cuando yo termino de quemar el papel, no me puedo regresar al papel como lo tenía antes, porque ya tuvo o ya ocurrió un cambio químico. Y este punto es clave porque nosotros vemos que la química se basa no solamente en las propiedades físicas, sino también en cómo reaccionan ciertas sustancias. Veo lo que piensa. Ahora, para tener más claridad en los conceptos de propiedades físicas y propiedades químicas, miremos el siguiente ejemplo. Aquí el ejercicio prácticamente nos quiere decir que en la parte A tenemos a una sustancia. Según lo que nosotros vimos en elementos y compuestos, que dejaré por aquí el video, eso corresponde a un compuesto, porque cada bolita, la roja representa un elemento, la verde representa un elemento, y como están unidas, pues como son diferentes también, hablamos de un compuesto. La pregunta hace en referencia a cuál representa un cambio físico y cuál representa un cambio químico. Recordemos que un cambio físico es donde la materia no cambia. O sea, que esta agrupación que nosotros tenemos aquí se va a mantener. Entonces, entre el B, el C y el D, el que tiene mayor concordancia con lo que acabo de decir sería el inciso D. Porque lo único que se hizo fue separarlas. En el A están más juntas, en el D están más separadas. Pero ese grupo no cambió. El rojo sigue unido al verde. Ahora, un cambio químico es cambiar esas parejas. O que no se parezca en nada a lo que nosotros tenemos. Si nosotros podemos apreciar en el B, tenemos ahora rojo con rojo y verde con verde. Ya no es lo mismo que teníamos en A. Por tanto, es un cambio químico. Ahora en C, nosotros también tenemos algo similar, porque ahora cada elemento se encuentra solo, no está emparejado con nadie. Aquí también se experimenta un cambio químico. Y cuando nosotros hablamos de propiedades, nosotros usualmente buscamos que sean mensurables. Y cuando hablamos de que es algo mensurable, hablamos de algo que nosotros podamos medir. ¿Y por qué queremos medirlo? Sencillamente porque queremos comparar. Nos encanta comparar. Somos unas personas que nos encanta hacer comparaciones. Y esto es muy importante porque con eso yo puedo tener criterios para hacer ciertas cositas por ahí. Su poder de pelea es de 7000. Y estas propiedades mensurables nosotros podemos encontrar que son dos. Una son las propiedades extensivas y se llaman extensivas porque dependen de la cantidad de materia que yo esté usando. Un ejemplo de propiedad extensiva es el volumen. Voy a medir el volumen del agua. Si tengo poquita agua, el volumen va a ser poquito. Si tengo mucha agua, pues el volumen lógicamente va a aumentar. Entonces, sí depende de la cantidad de materia, en este caso agua, que yo esté usando. Otro ejemplo sería la masa. Si yo quiero pesar poquita agua, va a dar un valor de masa bajo. Y si yo empiezo a aumentar la cantidad de agua, lógicamente ese valor va a aumentar. Por eso decimos que depende de la cantidad de materia. Y la segunda propiedad mensurable son las propiedades intensivas, que también son muy importantes. Y estas tienen la cualidad de que no dependen de la cantidad de materia. No importa si yo tengo mucho o tengo poco, ese valor se va a mantener. Y eso es supremamente importante porque a veces no necesitamos una gran cantidad de materia para poderla determinar. Un ejemplo sería la densidad. Si yo tengo poquita agua o tengo mucha agua, no importa. La densidad del agua siempre va a ser la misma.
Y así como está la densidad, hay otro tipo de propiedades intensivas que nosotros podemos tener en cuenta. Así que recuerden que si hablamos de propiedades extensivas, hablamos de la cantidad de materia y sí influye. Y cuando hablamos de propiedades intensivas, no tenemos que pararle bolas a la cantidad de materia con la cual nosotros estamos trabajando. Así que esto es todo en referencia a las propiedades de la materia. Les recuerdo que pueden suscribirse para más química. Y recuerden que esto es Quimiqueando.